Bien, nos vamos ahora a lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a escuchar al director del INE, Ricardo Vicuña, en una pauta a esta hora de la mañana. Ubicación geográfica, recordar que esta es una encuesta que se hace a nivel regional y tiene representatividad urbana. Son aproximadamente 16.000 hogares que fueron encuestados, aproximadamente 50.000 personas. Entonces, simplemente decir que esta es una encuesta muy importante para identificar y visibilizar estas diferencias en cargas de trabajo y tipos de trabajo que se hacen al interior de los hogares y en el mercado laboral. Finalmente, decir que el INE pone a disposición de los investigadores y de las autoridades para que justamente estos datos permitan hacer lo que corresponde en materia de políticas públicas y análisis detallado para que en el país vayamos avanzando en materia de equidad y de corresponsabilidad en materia de uso del tiempo. Muchas gracias. Ricardo Vicuña, Sebastián, esto es la segunda encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que da cuenta de dice las mujeres destinan más de 2 horas, más 2 horas que los hombres a actividades de trabajo no remunerados, son parte de las brechas. Escuchemos lo que dice la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. El 8 de marzo del 2022, antes de asumir como gobierno, junto al ministro Mario Marcel, anunciamos que se iba a reeditar esta encuesta. Como señalaba antes, esto es porque necesitamos estadísticas oficiales, imparciales, objetivas, que nos permitan medir aquello que a veces nos parece obvio, y es que las mujeres trabajan mucho más en forma no remunerada que los hombres, pero queremos transformar esa realidad y es por eso que tanto en la ley de 40 horas, con la banda horaria para padres y madres y cuidadores de menores de 12 años, así como en la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, hemos avanzado con disposiciones de corresponsabilidad. Esperamos poder seguir haciéndolo con la ley de Sala Cuna, que debiera discutirse después, ojalá, de la reforma de pensiones, y esperamos seguir apuntalando esto a través del trabajo con el Instituto Nacional de Estadísticas, cuyo esfuerzo agradecemos porque realizar esta encuesta, que es de mucho trabajo en terreno, en conjunto con el censo, fue un esfuerzo importante, pero que nos permite hoy día tener números frescos que muestran que seguimos teniendo un camino muy largo en cuanto a desigualdad de género. Claro, las brechas quedan en evidencia, eso es parte de lo que han dicho las Muy buenos autoridades. días, estamos muy contentos de que se puedan conocer los datos. Que es avanzar en materia de pensiones para ir igualando la cancha. Habla entonces de esa labor no remunerada que es invisibilizada, pero que ahora tiene esta estadística. Escuchemos lo que dice el ministro de Economía. Porque como decía la ministra Orellana, también lo decía el director, conocer bien cómo se distribuye el trabajo tanto remunerado como no remunerado nos permite presentar una realidad que a veces es conocida, se intuye, pero es distinto saber los números con precisión. Estos datos en el pasado nos han permitido estimar que más de un 20% del PIB viene de justamente trabajo no remunerado, es decir, que el trabajo no remunerado es equivalente a más de un 20% del PIB. También estos datos que nos permiten saber cuánto suma el trabajo no remunerado y remunerado, es decir, la carga total de trabajo, nos permiten saber que esa carga total de trabajo, como bien decía el director, es más alta en el caso de las mujeres. Las mujeres, más o menos, de acuerdo a estos datos, trabajan en el día 1 hora más, cuando uno considera todas las distintas horas y todos los tipos de trabajo. Esto conecta, como bien lo decía la ministra Orellana, con distintas políticas públicas. Estos días se está votando en el Congreso la reforma previsional. Esa reforma previsional permite acortar las brechas entre las pensiones de hombres y mujeres. Y esto es muy importante porque si dados estos datos sabemos que las mujeres, cuando uno suma todos los trabajos, trabajan más que los hombres, no parece razonable que eso no se vea reflejado en el sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que no se hace cargo finalmente de los niveles reales de esfuerzo durante toda la vida. Así que estos datos nos muestran realidades y nos permiten seguir impulsando las distintas políticas públicas y por eso es tan relevante el compromiso
que hizo el presidente Boric en su minuto de tener esta encuesta, esta nueva versión de la encuesta nacional de uso del tiempo durante nuestra administración, y es importante que se esté cumpliendo ese compromiso. Finalmente, como bien se decía, felicitar al INE por este esfuerzo. Nuestro Instituto Nacional de Estadística nos ha demostrado una y otra vez su capacidad técnica de realizar tareas complejas. Tal vez el reflejo mayor de aquello fue la realización impecable del censo que tuvimos durante el año 2024, que es un orgullo para nuestro país, la capacidad, insisto, técnica y logística del Instituto Nacional de Estadística de emprender tareas de esta naturaleza. Muchas gracias. Escuchamos entonces al ministro de Economía, Nicolás Grau, a propósito. Sí, estamos en vivo en este momento para CNN, entonces quería aprovechar, ministro, de preguntarle nuevamente por algo que usted mencionó en su locución. Decía, es relevante también con estos antecedentes ir emparejando la brecha en materia también de pensiones. O sea, estos antecedentes llegan también en medio de un debate relevante que se está llevando en el Congreso. Sí, digo el dato que me parece fundamental para aportar a la discusión de pensiones. Si uno considera todos los tipos de trabajo, es decir, el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres trabajan al día aproximadamente 1 hora más que los hombres. Esta suma de trabajo remunerado y no remunerado es, en cierto sentido, una medida del esfuerzo que hacemos nosotros de forma cotidiana para aportar en trabajo de distintas naturalezas, y que son todos estos trabajos muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, si las mujeres trabajan en promedio más que los hombres, cuando uno mide bien esto, parece del todo lógico que no es presentable que existan las diferencias de pensiones que hay en la actualidad. Y por eso es muy relevante avanzar en nuestra reforma de pensiones, que va a permitir acortar esa brecha. Ministra, y en ese sentido también en algún momento las senadoras tuvieron sus descargos a propósito de cómo estaba quedando, ¿no? En términos de indicaciones esto, o cómo se exigía para las mujeres más también a propósito de esas brechas. A veces por cuidados efectivamente dejan de trabajar, pero siguen haciendo una labor importante. ¿Usted quedó conforme también con cómo quedaron las indicaciones? ¿Hay conformidad respecto del gobierno de ir bajando la brecha? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que en la propuesta original del gobierno, que luego de una ardua negociación que han liderado la ministra Jara y el ministro Mario Marcel, se encontraban expresadas soluciones, propuestas para este ámbito, que es la desigualdad en la crianza y el cuidado, que tenían que ver primero con un bono espejo de maternidad, con complemento de cuidados, de cotizaciones por lagunas, por cuidado, porque cuando uno dice lagunas suena como que fuimos a la playa, en verdad, y es principalmente trabajo físico duro que se realiza en el hogar. Y en ese sentido eso era financiable con más puntos destinados al seguro social. En la medida en que entonces la oposición buscó reducir el seguro social, hubo que ir descartando, pero de todas formas el acuerdo, que valoro mucho, al que se llegó en el Senado, en primer lugar, permite mantener un bono de compensación por las diferencias en las tablas de mortalidad. Y en segundo lugar, permite aumentar la PGU a 250.000 pesos. ¿Por qué eso es importante para las mujeres? Porque, al igual que lo dijo la presidenta en su primer gobierno, cuando hablamos del pilar solidario de pensiones, hablamos principalmente de mujeres, a propósito de esto mismo. Ahora, efectivamente, las senadoras, en base al informe de la Comisión Técnica de Expertos, señalan con razón que mientras más años de cotización se agregan como requisito para poder acceder a los beneficios, más mujeres quedan fuera. ¿Por qué? Porque no tienen tantos años continuos de cotización por haber realizado principalmente trabajo de crianza. Pero eso es una cuestión que está hoy radicada en el Senado y me parece evidente, o sea, que es un punto que se ha tenido en cuenta por parte del gobierno, por eso hicimos tantas propuestas al respecto. Hemos logrado mantener algunas que de todas formas reducen la brecha, pero es un tema que nos va a seguir ocupando y es por eso que además en paralelo tenemos los proyectos de Sala Cuna y de la ley que crea el sistema de apoyos y cuidados para que precisamente esa carga no se la lleven solamente las mujeres. Un momentito, te quería pedir si puedes usar este micrófono para que se pueda escuchar.
Ministra, volviendo a la encuesta, ¿dónde está la mayor brecha entre hombres y mujeres respecto de uso de tiempo? Porque se hace una distinción por tramo etario, por ingresos también, se separa el sector rural del urbano. ¿Dónde se quiere poner el foco y si se puede comparar con el primer resultado de la encuesta de 2015? ¿Estamos mejor o peor respecto de las brechas? Bueno, estas son estadísticas oficiales y uno de los sellos de nuestro país es la confianza en nuestro sistema estadístico. El Instituto Nacional de Estadísticas es un referente a nivel global y a nivel regional respecto a que precisamente los datos que nos entregan son siempre series comparables. Es decir, podemos hacer una mirada respecto al año 2015 y a hoy y decir, en esto hemos avanzado, el equipo del INE lo resaltaba, hay diferencias, algunas son estadísticamente significativas, otras no, pero también tienen que ver con algo que es muy importante de entender, que es que las fronteras entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, es decir, el que se hace en la casa, son porosas y van cambiando. Y es por eso que durante los primeros 6 meses de la pandemia tuvimos un retroceso de una década en inserción laboral femenina, solo en los primeros 6 meses. ¿Por qué? Toda la evidencia indica que fue por trabajo de cuidados, porque como no estaban disponibles las redes tradicionales, la escuela, las abuelas, que son el pilar, diría yo, de la conciliación, lamentablemente, hoy en día, ese trabajo hubo que asumirlo en la casa y fueron las mujeres quienes lo asumieron. ¿Tenemos diferencias? Sí. En el último trimestre móvil del año 2023 ya habíamos logrado equiparar la tasa de inserción laboral femenina. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos vuelto a tener el mismo número de mujeres buscando trabajo o trabajando, es decir, con disposición al mercado laboral. No hemos recuperado la tasa de ocupación y, por supuesto, mantenemos los mismos desafíos que ya teníamos el año previo a la pandemia, el año 2019 y, por cierto, el 2015, que son la normativa de sala cuna y poder distribuir mejor los cuidados. Déjame que te pase el micrófono, Andrea, disculpa. Le quiero preguntar por otro tema. ¿El Ministerio será parte de alguna forma de las investigaciones que se están llevando adelante por el fallecimiento de la funcionaria de la Defensoría del Contribuyente? ¿Hay un sumario administrativo? ¿Están siguiendo el tema? Bueno, en primer lugar quiero manifestar mis condolencias a la familia y entorno de la trabajadora fallecida. Ustedes saben que hay pautas de comunicación en lo que a suicidio se refiere y como Estado tenemos una especial obligación en eso, pero yo también quiero relevar que fue una persona que hizo mucho por el trabajo para incluir a las mujeres en el trabajo de la Defensoría del Contribuyente. A propósito de que solemos tener menos acceso a las herramientas tributarias y por lo tanto es algo que lamentamos profundamente. Respecto a las investigaciones, tal como ha señalado la Defensoría del Contribuyente y el Ministerio de Hacienda, no hay registro de denuncias previas. De todas formas, hay 2 investigaciones paralelas, una que está en sede administrativa, ¿cierto?, que es un sumario que se instruyó de oficio cuando ocurrieron los hechos, y hay otra investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en atención a, digamos, algunos elementos de contexto. Por ley, y esto es importante decirlo, no es una cosa de voluntad, por ley, quien instruye el sumario es la misma unidad, y por ley los sumarios son reservados, porque eso también protege los derechos a la privacidad de los involucrados, tal como hemos debatido respecto a otros casos, y por lo tanto, legalmente el Ministerio no puede conocer el sumario. Incluso si es que se decidiera en alguna otra repartición, no saben qué, mejor erradicar este sumario en otra institución, como a veces se hace, ¿cierto?, para evitar dudas. Incluso ahí la única persona que conocería el sumario sería la persona que fue designada como fiscal, no la institución en sí. Entonces, la respuesta concreta es que por normativa no nos corresponde. ¿Qué llamado podría hacer el gobierno en esta materia? Te quiero pasar el micrófono mejor. Ella también se revelaron también durante la jornada de ayer distintos chats acusando maltrato y acoso laboral. ¿Cuál es el llamado del gobierno en esa
materia en particular y también ligándolo al tema de la salud mental. Bueno, precisamente esa fue la materia de la sesión de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del día miércoles, en donde el director del Servicio Civil, el director Felipe Melo, presentó las cifras de aplicación de la ley Carín en el Estado durante estos meses ya de vigencia desde el 1 de agosto. Ustedes saben, todo lo que tiene que ver con ley Carín en el sector privado va por la Dirección del Trabajo y en el sector público es el Servicio Civil nuestro como gran organizador de todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Las cifras nos muestran que, en primer lugar, la mayoría de los servicios públicos ha cumplido con la actualización de los protocolos a los nuevos estándares que obliga tanto el convenio 190 ratificado por ambas cámaras como también la ley Carín. Eso es importante porque hay disposiciones nuevas y, en segundo lugar, que hay dependiendo del tamaño de la repartición pública, hay o no diferencias en el número de denuncias, pero hay que recordar que el sector público ya traía esto. Y en ese sentido, como señalo, ya había, previo a que se conocieran antecedentes en prensa, ya se había instruido un sumario de oficio una vez ocurridos los hechos. Ministro Grau, una pregunta, por favor. En materia de pensiones, el gran punto de la reforma previsional es el aumento gradual en la cotización. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la entrega de los resultados de parte del Instituto Nacional de Estadísticas de la segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo. Ahí estaba María Paz Ortiz, luego nos estará contando más detalles porque en el punto de prensa se ha hablado, por supuesto, de otros asuntos bien relevantes, entre ellos respecto a la reforma previsional. Estaremos con lo más importante en instantes.